Evolución del salario mínimo en México. El salario mínimo es el monto mínimo que un empleador debe pagar a sus trabajadores por un trabajo realizado en un periodo determinado, garantizando una retribución justa y digna que cubra las necesidades básicas de los empleados y sus familias. En México, el concepto de salario mínimo se remonta a principios del siglo XX, en respuesta a las crecientes demandas de justicia laboral y mejores condiciones de vida por parte de los trabajadores, especialmente durante la Revolución Mexicana. Las primeras leyes laborales surgieron durante la Revolución Mexicana, buscando proteger los derechos de los trabajadores y mejorar sus condiciones económicas, sentando las bases para un sistema más equitativo y justo en el ámbito laboral. La Constitución de 1917 estableció el salario mínimo como un derecho fundamental de los trabajadores mexicanos, garantizando una paga suficiente para satisfacer las necesidades básicas y promover el bienestar social y económico de la población trabajadora. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, creada para regular y actualizar el salario mínimo, ha jugado un papel crucial en la protección de los derechos laborales, asegurando que los salarios se ajusten a las condiciones económicas y sociales del país. Durante los años 1920 a 1940, el salario mínimo en México experimentó diversas modificaciones. La economía del país se encontraba en constante transformación, lo cual influye directamente en las políticas salariales. Este periodo sentó las bases para futuras regulaciones laborales más específicas. La industrialización en México tuvo un impacto notable en el salario mínimo. A medida que crecían las fábricas y aumentaba la producción, también surgía la necesidad de proteger a los trabajadores. Las demandas por salarios justos se hicieron cada vez más frecuentes y urgentes. Durante el periodo de sustitución de importaciones, el salario mínimo sufrió varios cambios. La estrategia económica buscaba fortalecer la industria nacional, lo que implicó ajustes en las remuneraciones para equilibrar el crecimiento económico con el bienestar de los empleados. Estos cambios reflejaron nuevas prioridades nacionales. En la era del desarrollo estabilizador, el salario mínimo fue una herramienta clave para mantener la economía en equilibrio. Las políticas económicas de este periodo se enfocaban en la estabilidad y crecimiento, buscando asegurar que los trabajadores recibieran ingresos suficientes para mantener su poder adquisitivo. Las reformas laborales de los años 1970 tuvieron un impacto significativo en el salario mínimo. Estas reformas buscaban mejorar las condiciones de trabajo y asegurar una distribución más justa de la riqueza. El salario mínimo se ajustó para reflejar mejor las necesidades económicas y sociales del país. La crisis económica de los años 1980 tuvo un impacto devastador en el salario mínimo en México. La inflación descontrolada erosionó el poder adquisitivo de los trabajadores, mientras las políticas de austeridad limitaban los aumentos salariales, profundizando la desigualdad y la pobreza. Durante el neoliberalismo, los ajustes al salario mínimo fueron moderados y esporádicos. La liberalización económica priorizó la competitividad y la atracción de inversiones extranjeras, relegando la mejora de las condiciones laborales y contribuyendo a la precarización del trabajo y la expansión del empleo informal. El Tratado de Libre Comercio Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No hay modelos. En México lo que nos ha funcionado es un sistema de privatización a través de subasta pública. Algunos recursos de las privatizaciones se canalizan adecuadamente para pagar intereses de la deuda externa. Otros se utilizan para promover obras de beneficio. Comparar el salario mínimo en México con otros países de América Latina revela grandes contrastes. Mientras algunas naciones han logrado mejoras sustanciales, México ha enfrentado desafíos persistentes, reflejando tanto la complejidad de su economía como las limitaciones de sus políticas laborales históricas. En la década de los 2000, la política de salarios mínimos en México se caracterizó por ajustes graduales. Estos aumentos buscaban equilibrar el poder adquisitivo de los trabajadores sin desestabilizar la economía, aunque muchos consideraron insuficientes estos incrementos ante el costo de vida creciente. La inflación ha sido un obstáculo constante para el salario mínimo. Los aumentos nominales no siempre se traducen en mejoras reales para los trabajadores, ya que el poder adquisitivo puede verse erosionado por el alza de precios en bienes y servicios esenciales. Las reformas recientes han buscado aumentar el salario mínimo de manera más significativa.
Estas medidas pretenden mejorar la calidad de vida de los trabajadores y reducir las desigualdades, aunque enfrentan desafíos como la resistencia de algunos sectores empresariales y la necesidad de sostenibilidad económica. La informalidad laboral es un problema que afecta la eficacia del salario mínimo. Muchos trabajadores no gozan de los beneficios legales, lo que dificulta la implementación de políticas salariales efectivas y perpetúa condiciones laborales precarias que afectan la economía en su conjunto. Las críticas actuales al salario mínimo en México se centran en su insuficiencia para cubrir necesidades básicas. Los desafíos incluyen la lenta recuperación económica y la necesidad de políticas integrales que aborden la informalidad y mejoren la calidad de vida de los trabajadores. El futuro del salario mínimo en México depende de políticas inclusivas y sostenibles que consideren la inflación y el costo de vida. Las reformas recientes buscan mejorar el poder adquisitivo, pero la informalidad laboral y las desigualdades regionales siguen siendo grandes retos. La evolución histórica del salario mínimo en México muestra avances significativos, pero también desafíos persistentes. Para lograr un impacto más equitativo, es esencial fortalecer los mecanismos de supervisión y fomentar un crecimiento económico que beneficie a todos los sectores de la sociedad. El 1 de mayo de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que otorga el subsidio para el empleo, el cual es un beneficio fiscal diseñado para apoyar a los trabajadores con bajos ingresos, cuyo monto no exceda de $9,08100. El monto del subsidio al empleo es el resultado de multiplicar la unidad de medida de actualización, UMA, por el 11.82%, es decir, considerando que el valor de la UMA es de $108.57 por 11.82% por 30.4, promedio de mes, arroja un monto de $390 redondeado en el propio decreto. Es raro encontrar en el periodo neoliberal una reforma a la Constitución en beneficio del pueblo. Todo, absolutamente todo, se orientó a favorecer los intereses de una minoría nacional y extranjera. La política es hacer historia, es transformar. Ello implica pugnar siempre por lo que es justo y parece imposible de alcanzar. Si no se lucha en forma sostenida por convertir los sueños en realidad, no hay práctica política que valga la pena, ni transformación posible, ni diferencia sustancial entre la vida y la nada. Viva la Constitución de 1917. ¡Viva Querétaro! ¡Viva la República! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!